¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos aquí la final de la Liga de Campeones 2020-2021, el partido más importante del mundo a nivel de clubes, que va a enfrentar al Manchester City, que está buscando su primer título de esta competición, mientras que el Chelsea de Thomas Tuchel quiere levantar su segunda orejona. Por eso, en este vídeo, a modo de previa, quiero repasar con vosotros algunos datos curiosos, qué tipo de partido creo que vamos a ver, quién es el favorito, posibles alineaciones y para terminar, porque en esta competición mandan los jugadores, son los que deciden y los que al final le van a dar la victoria o la derrota a su equipo. Vamos a repasar también qué futbolistas creo que pueden ser importantes, clave para decidir esta final entre el Manchester City y el Chelsea. Como siempre, antes de comenzar, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y también que os suscribáis para que lleguemos a más gente. Vamos a comenzar repasando un par de datos curiosos de esta final. Solo un debutante en finales de Champions ha conseguido ganarla, fue el Borussia Dortmund en 1997, imponiéndose a la Juventus. Desde entonces, los 7 equipos que han jugado su primera final de Champions han caído derrotados. Es la tercera final entre equipos ingleses. Tuchel, el entrenador alemán, es el primer técnico en jugar 2 finales consecutivas, 2 años consecutivos la final, pero con equipos diferentes. Un dato, la verdad es que muy curioso: el Manchester City y el Chelsea solo han encajado 4 goles en esta edición de la Liga de Campeones. Y para terminar, haciendo a lo mejor un vaticinio, una predicción de lo que puede ocurrir, a mí no me sorprendería, las 2 finales de Champions que ha jugado el Chelsea se decidieron por penaltis, una contra el Manchester United, donde el equipo blue cayó derrotado, y otra imponiéndose al Bayern de Múnich en el propio Allianz Arena hace un par de años, con un Peter Cech y con un Didier Drogba absolutamente espectaculares, que decidieron esa final a favor del Chelsea, que va a intentar lograr su segunda Liga de Campeones con esta final ante el Manchester City. ¿Qué tipo de partido esperamos? Pues lo cierto es que estos equipos, ya entrenados por Guardiola y por Tuchel, se han enfrentado 2 veces en los últimos meses. Es cierto que el equipo Sky Blue, el equipo del Manchester City, ha hecho muchas rotaciones en esos partidos y por lo tanto no se pueden sacar conclusiones definitivas, pero creo que sí podemos más o menos saber qué tipo de problemas le puede causar un equipo al otro y al revés. Lo cierto es que el Chelsea ha ganado esos 2 partidos. Yo creo que el equipo de Tuchel sí que pues intentaba o ha puesto jugadores más titulares en esos partidos y obviamente ha tenido ventaja. Lo más importante que hemos visto en esos 2 encuentros es que había 2 formas principales de hacerse daño el uno al otro. Sobre todo una, aprovechando los errores no forzados. Obviamente esto vale para todos los partidos, pero es que en un duelo que para mí está muy igualado, cometer errores importantes, hacer un penalti, recibir una tarjeta roja puede terminar de desequilibrar una final que, como os digo, para mí no tiene un favorito demasiado claro, aunque si yo me tuviese que mojar, elegiría al equipo de Thomas Tuchel, porque creo que se va a enfrentar un Manchester City que está más acostumbrado a enfrentarse a otro tipo de rivales, que le viene también mal esa defensa de 5 atrás, que además se va a enfrentar a un equipo especialista en aprovechar los espacios, como es el equipo de Thomas Tuchel. Y esa es otra de las conclusiones que podemos sacar, sobre todo de ese último partido en el que se enfrentaron en la Premier League. Los 2 equipos encontraron como única vía de hacer daño al contrario aprovechar los espacios, aprovechar ese espacio entre la línea defensiva y el portero, ya que los 2 arriesgaban muchísimo, y con jugadores como Timo Werner o como Gabriel Jesús en caso del Manchester City fueron capaces de aprovechar esos desmarques en profundidad para intentar encontrar ese espacio detrás de la línea defensiva. Yo creo que en esta final seguramente no veamos a ninguno de los 2 equipos arriesgando, porque por ejemplo el Manchester City está dando una versión muy diferente, mucho menos ofensiva, que arriesga mucho menos en Champions de lo que hace en otras competiciones, y el equipo de Thomas Tuchel no creo tampoco que se vaya a precipitar, sabe que va a ser un partido muy igualado. Yo creo que este tipo de finales, como ya hizo también en la semifinal de la FA Cup, son más recomendables esperar un poquito más atrás, no arriesgar y obligar al contrario a estar brillante para intentar hacerte daño, sobre todo ante un sistema defensivo tan bien trabajado y que está en un gran estado de forma como es el de este Chelsea de Thomas Tuchel. Por lo tanto, yo espero una final muy igualada, en las que los errores no forzados pueden ser muy importantes, pueden ser decisivos. No descarto que nos vayamos a prórroga o incluso a penaltis, porque me parece también bastante normal
que los dos equipos menos goleados de esta edición de la Liga de Campeones sean capaces de dejar su portería a cero. Doy favorito al Chelsea, sobre todo porque creo que ese dominio de los espacios, de los desmarques que tiene, por ejemplo, Timo Werner, también Pulisic o Mason Mount, son uno de los principales puntos débiles de la defensa del Manchester City, si es que finalmente el equipo de Pep Guardiola intenta arriesgar, intenta presionar muy arriba para ser capaz de dominar durante la mayoría del partido el balón, como suele ser habitual en el equipo de Pep Guardiola, aunque como os digo, en Champions, con ese 4-2-3-1 que ya vamos a repasar, suele arriesgar muchísimo menos el técnico catalán. Vamos ya con las alineaciones. Os quería comentar qué tipo de partido vamos seguramente a ver para entender por qué se pueden hacer modificaciones en esos posibles 11 que ya estáis viendo también en pantalla. Tenemos a Ederson en portería, indiscutible. Yo creo que vamos a ver ese 4-2-3-1 con Walker como lateral derecho, Stones y Rúben Díaz indiscutibles en la pareja de centrales. Una de las dudas es el lateral izquierdo en el Manchester City. Vamos a ver si elige a Zinchenko, al ucraniano, que yo creo que en semifinales claramente se ha ganado el puesto por delante de un Joao Cancelo, que estaba teniendo una gran temporada, pero que en los momentos más importantes de esta Champions no ha estado tan bien. Doble pivote con Fernandinho, que yo creo que también le ha quitado el puesto a Rodri, al español. Gundogan tuvo un golpe el otro día entrenando en el estadio, en el estadio de Dragao. Vamos a ver si el alemán puede partir como titular. Yo creo que sería muy importante para el Manchester City que si estuviese. En esa línea de media puntas tendríamos a Mahrez en la derecha, Foden en la izquierda y como media punta Bernardo Silva, y arriba tendríamos como falso 9 a Kevin De Bruyne. Yo, como os comentaba antes, por un tema de buscar la profundidad, de aprovechar esos espacios que a lo mejor va a intentar o que puede dejar el Chelsea a la espalda de su línea defensiva, no descartaría un posible cambio, una posible modificación de Pep Guardiola, aunque sabemos que en este tipo de partidos siempre le gusta buscar soluciones, y yo creo que el brasileño Gabriel Jesús podría ser una muy buena para, como os digo, atacar ese espacio por detrás de la línea defensiva del Chelsea de Thomas Tuchel. Y nos vamos al equipo blue, donde yo creo que hay menos dudas. Mendy en portería, parecía que el jugador africano llegaba tocado, yo creo que sería titular. Reece James como central por la derecha en esa línea de 3, algo que ya viene probando de forma habitual en los últimos partidos el técnico alemán. Thiago Silva y Rüdiger como indiscutibles. Azpilicueta en ese carril derecho. Puede ser que se cambie la posición con Reece James, con el inglés. En el otro lado, Chilwell, absolutamente indiscutible. Jorginho es fijo. Kanté también llegaba con algunos problemas físicos, se tuvo que retirar de uno de los últimos partidos contra el Leicester en Stamford Bridge. Obviamente Kovacic no llega en el gran estado de forma que tiene el francés, que para mí creo que va a ser titular y muy importante. En las mediapuntas tenemos a Mason Mount indiscutible y también a Timo Werner, y yo he metido como posible novedad a un Ziyech, que por su calidad a la hora de lanzar, de meter pases en profundidad, de filtrar pases, creo que se puede entender muy bien con el alemán, con Timo Werner, en esos desmarques que os comentaba antes, que yo creo que le pueden hacer daño a la defensa del Manchester City, sobre todo a la pareja de centrales, a John Stones y a Rúben Díaz, que van a tener que estar muy atentos a los desmarques del delantero alemán del Chelsea. Repasadas las alineaciones, también repasado cómo creo que puede ser el partido, deciros, como os comentaba antes, que yo creo que el equipo de Thomas Tuchel parte como favorito con un poquito de ventaja por el sistema que utiliza. La línea de 5 normalmente es el sistema o el esquema que más problemas le suele dar a este Manchester City de Pep Guardiola. Recuerdo sobre todo partidos contra el Leicester y contra los Wolves. Además, creo que el Chelsea también llega en un estado de forma, sus jugadores, superior al del Manchester City, pese a la derrota en el último partido de Premier ante el Aston Villa, jugándose puestos Champions. Finalmente lo lograron, y además es que no veo puntos débiles importantes que pueda atacar el Manchester City, que en Champions siempre, con ese 4-2-3-1 suele dar una versión mucho menos ofensiva, arriesgando menos, sabiendo que en las últimas ediciones de la Liga de Campeones los problemas del Manchester City han venido sobre todo provocados por esos errores no forzados que han terminado eliminándoles de esta competición. Vamos, para terminar, a repasar esos nombres clave, los jugadores que yo creo que pueden ser más importantes para decidir esta final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea de Thomas Tuchel. Comenzamos por el equipo de Pep Guardiola, que va a ser local en esta final. El primer nombre que quiero destacar
es el de Rúben Díaz, el jugador que ha elevado el nivel defensivo notablemente del Manchester City con respecto a otras temporadas. Una de las claves que para mí han llevado a este equipo de Pep Guardiola hasta esta final de la Liga de Campeones 2020-2021, y se va a tener que enfrentar a un jugador muy especial, un especialista en los desmarques en profundidad como es Timo Werner, como os comentaba anteriormente, y yo creo que el portugués, más allá de ser él el que intente, bueno, pues frenar esas carreras de Timo Werner, también con sus indicaciones para que el ex del RB Leipzig no haga daño excesivamente a la defensa del Manchester City. No vamos al centro del campo del conjunto Sky Blue, para mí uno de los principales nombres, porque además va a tener que intentar ser muy importante en muchas facetas diferentes. Un jugador que va a ser duda, parece, hasta última hora, hasta que se confirmen esas alineaciones. Estoy hablando de İlkay Gündoğan, el alemán, de ese centro del campo, que además de tener que estar muy pendiente, por ejemplo, de esa posición de los mediapuntas del Chelsea, también va a tener por esa zona a un N'Golo Kanté que llega en un nivel de forma, la verdad es que espectacular. Lo ha mostrado el francés durante toda la edición de esta Liga de Campeones. Va a tener que también ser importante intentando controlar el juego, dominarlo, siendo capaz de encontrar a sus compañeros en ese 4-2-3-1 que yo creo que vamos a ver por parte del equipo de Pep Guardiola. Y para terminar, en el conjunto de Manchester, el mejor jugador de este equipo sin ningún tipo de dudas, que lo viene haciendo muy bien en esta edición de la Champions, estoy hablando, no puede ser otro, Kevin De Bruyne, ya sea actuando como falso 9, siendo también por momentos el jugador que tira esos desmarques en profundidad, ese jugador que sea capaz de conectar el juego de su equipo, dándole mucha posesión, pero también siendo un posible finalizador de las acciones de ataque del equipo de Pep Guardiola. Yo creo que sin duda, dependiendo del nivel que tenga Kevin De Bruyne en esta final, las opciones del Manchester City de hacerse con su primera orejona van a aumentar o van a bajar claramente. A mí la verdad es que no se me ocurre una final con victoria para el Manchester City si Kevin De Bruyne no da como mínimo un 7, aunque sabemos que el belga puede estar sin problema muy cerca del sobresaliente o ser incluso el jugador más importante, más decisivo de una final de la Liga de Campeones, porque tiene ese nivel y para mí es un auténtico jugadorazo. Nos vamos al bando contrario, al equipo de Thomas Tuchel, donde ya lo he nombrado muchas veces a lo largo del vídeo. Obviamente hay que destacar el nombre de Timo Werner, con uno de los principales puntos débiles a atacar del Manchester City, y son esos desmarques en profundidad si finalmente el equipo de Pep Guardiola termina adelantando la línea para poder presionar muy arriba. Ahí creo que el alemán es un especialista, y aunque no está muy acertado de cara a gol, sí que puede permitir a sus compañeros tener ocasiones importantes para batir la portería de Ederson. Otro nombre que yo creo que va a ser clave es el del centrocampista Jorginho, el ítalo-brasileño, que más allá del trabajo defensivo que vaya a tener que hacer cubriendo esa posible media punta del Manchester City, creo que como organizador, también como creador de esos ataques del Chelsea ante la posible presión del Manchester City, tiene que ser muy importante para su equipo. Y para terminar, otro nombre que también puede ser duda hasta última hora en esta final, el francés N'Golo Kanté, que además de verse las caras en ese lado derecho del ataque del Chelsea contra İlkay Gündoğan, también por esa zona va a tener a Rúben Díaz, a Zinchenko. Creo que el nivel que tenga N'Golo Kanté en esta final puede ser muy importante para el Chelsea, tanto en el aspecto ofensivo como también en el aspecto defensivo, donde sabemos que Kanté suele ser siempre de un nivel más que notable. Además es un jugador que cada vez suma más cosas en ataque, y esas conducciones pueden hacer mucho daño a la defensa del Manchester City. Ya solo queda que vosotros me dejéis en comentarios quién creéis que es el favorito, quién creéis que va a ganar y quién queréis que gane esta final de la Liga de Campeones 2020-2021. Si gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis al canal. Y se me ha olvidado comentarlo antes, vamos a estar en directo a partir de las 8:30, 9 menos cuarto, comentando en directo aquí en el canal en YouTube esta final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea. Nos vemos en ese directo o en el próximo vídeo.